Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos de regreso con el Coven de las 3 M's y tenemos un caso muy pedido por todos ustedes y es el de las niñas de Alcácer. Esto es algo que de verdad marcó un antes y un después en la historia de España, ya que luego de sucedidos los hechos conllevó a que se hicieran algunos cambios en la ley, también de que surgieran nuevas medidas para proteger a las mujeres, independientemente de que este caso ha sido como que el juicio, ha sido esta cosa mediática como que de verdad fue impactante y marcó, partió aguas en España. Para que tengan una idea, justo con este caso, por ejemplo, nace la televisión basura, ya que literal el amarillismo estaba consumiendo al país con todos los sórdidos detalles que salían acerca del caso. Y bueno, pues las transmisiones han sido las más largas registradas en España, ya que por ejemplo en el momento del juicio literal habían 3 programas seguidos que eran explícitamente para hablar sobre este caso. Si quieren conocer más, entonces no se vayan, ya que comenzamos con todos los detalles inmediatamente. En este caso tenemos lamentablemente 3 víctimas y ellas son Miriam, Desiree y Toñi. Las 2 primeras que contaban en el momento de los hechos con 14 años de edad y la última ya tenía 15. Estas 3 amigas vivían en Alcácer, un pueblo de Valencia, España. Y un día ellas pues se van a recoger a una cuarta amiga, Esther, para irse a una fiesta de su instituto. Esto fue el 13 de noviembre de 1992. Llegan a la casa de Esther, le proponen salir, pero resulta que Esther se encontraba enferma, y es que por esos días había como que un virus de gripe que estaba afectando a el pueblo, a esa zona. Y entonces pues bueno, ellas llegan, Esther les dice: no chicas, miren, yo no me siento bien. Y bueno, pues las amigas mantenían la insistencia, pero al ver de que no, de la negación absoluta de Esther, ellas deciden partir. Y entonces Miriam llama a su padre y le pide que por favor las recojan para que las llevara hasta el club donde ellas se dirigían, que era la discoteca Color, que estaba no ahí mismo en el pueblo de Alcácer, estaba en un lugar un poquito alejado, a varios kilómetros, en un pueblito que se llamaba Picasen o Picasen, creo que es Picasen. Y bueno, pues entonces el padre se niega porque resulta que el mismo virus que tenía Esther, el papá de Miriam pues también lo había atrapado y el hombre se sentía enfermo. A la negación del padre, pues entonces las niñas deciden que se van a ir a hacer autostop o botella, como le decimos en Cuba. Inmediatamente ahí les para un auto y las lleva desde Alcácer, pero resulta que no las deja en la discoteca, ya que este auto se descompone, paran en una gasolinera y entonces las niñas se tienen que bajar porque el auto tenía que quedarse ahí para ver cómo el dueño solucionaba el problema. Entonces las niñas obviamente siguen caminando para volver a detener un auto en una zona que estaba pues bastante oscura, pero aún así, de todas formas, ellas logran obtener un segundo aventón y este pues fuera el definitivo, ya que las niñas no llegaron jamás a la discoteca Color y la última vez que se les vio con vida fue subiendo pues en este auto que según una testigo había sido un auto blanco donde iban varios hombres dentro. Al siguiente día ya todos los padres estaban desaforados porque las niñas jamás habían hecho algo así. Incluso las autoridades le dijeron: pero mira, ellas no tuvieron ningún problema en casa, jamás le plantearon que querían dejarles o irse en una aventura.
y los padres le dijeron, estamos hablando de unas niñas de 14, 15 años, ¿cómo se van a ir? Ellas no tenían problemas, ellas vivían felices, ellas aquí, ninguno de nosotros jamás las maltratábamos, nada, porque estas niñas jamás han hecho esto. Recuerden de que ellas estaban supuestas a llegar primeramente en la noche, ni siquiera amanecer. Aún así, ellos de momento no hacen nada ante todo esto de la policía, de pensar de que ellas habían escapado o algo. Es como que era difícil empezar una búsqueda inmediata cuando la misma policía comenzaba poniendo trabas. Ellas andaban solamente con la ropa que traían puestas, apenas sin dinero, nada como para irse por un largo tiempo. Es que era una ridiculez pensar en esto de la supuesta aventura. Hasta que luego de tanta insistencia, pues ya oficialmente cuando empiezan a pasar los días, no es hasta el día 16, que aquí sí ya es como que se hace oficial toda la historia y ahí ya se le empieza a dar un poco más de presión al tema. La Guardia Civil comienza a hacer búsquedas, los padres comienzan a hacer búsquedas, los vecinos, los amigos, todo el mundo súper preocupado. Ya aquí se le notifica a todo mundo, desde a nivel de pueblo, de municipio, de estado, de país. La prensa se entera. Y así, bueno, pues ya es como se comienza a llamar la atención con el caso. Aquí sí ya pues se oficializa de que esto puede haber sido un rapto, de que hay que comenzar a movilizar todo lo que sea necesario, porque ya sí aquí es la preocupación que ya está al límite. Y debido a la participación de los medios, cuando se comparte la noticia, esto más que ayudar, digamos que más bien retrasa un poco toda la investigación, porque a raíz de salir en las noticias, lo que sucede es que entonces ya empiezan todos estos avistamientos, personas llamando, diciendo no, porque las vimos en tal pueblo, no, porque las vimos en tal más pueblo, gente jurando de que habían visto a las chiquitas gozando la papeleta por otros estados de España. Aún así, los familiares no creían sobre estos avistamientos. Ellos estaban seguros de que las niñas nunca habían llegado a irse tan lejos. Aparece la declaración de la señora que aseguraba haberlas visto montándose en el carro blanco del que les mencioné anteriormente. Y así comienza, mi gente, un despliegue en el pueblo nunca antes visto. Enseguida la Guardia Civil, la policía se pone a buscar pues todos los delincuentes de la zona que estaban libres, gente con pasado de ataque a menores. También se imprimen miles de remiles de carteles para poner por todos lados, pidiendo que por favor, si había algún tipo de información, se le avisara a los padres o a las autoridades. Todo el mundo estaba súper movilizado intentando encontrar el paradero de las 3 menores de edad. Había gente ya súper altísima de la política inmiscuida, como por ejemplo el ministro del Interior de la Nación. El presidente del gobierno también se reunió con la familia en Nochebuena. Señores, el presidente de España. Se puso una orden de búsqueda en la Interpol también para buscarla en otros países. Al punto que se hicieron carteles hasta en otros idiomas, que escuchen esto, se repartieron hasta en África, ya que se pensaba de que las niñas habían sido llevadas a Marruecos para convertirlas en esclavas sexuales. Pero bueno, esto obviamente resultó ser todo falso. Hasta que el miércoles 27 de enero de 1993, la búsqueda terminaría, ya que los cuerpos fueron finalmente encontrados, obviamente sin vida, a los 75 días de las chicas estar desaparecidas. Esto de verdad que es increíble. Un apicultor de 69 años de edad que estaba revisando cómo iban sus colmenas, en compañía de su consuegro, suben a la montaña a donde tenían las abejas
para ver cómo se encontraban, cómo iba todo, porque obviamente, como ustedes se podrán imaginar, en todas estas fechas había muchísimo frío. El lugar, conocido como el Barranco de la Romana, es un paraje montañoso altísimo en los términos de la zona de Tuz, situado a kilómetros de la ciudad de Valencia. Y aquí es donde el señor, pues revisando la zona, descubre que de la tierra sobresalía lo que parecía ser un brazo con un reloj de gran tamaño en la muñeca. Ojo, solo lo que ellos veían era el brazo, porque la mano ya no estaba ni siquiera presente, porque como podrán imaginarse, a estas alturas ya el nivel de descomposición era muy grande, al punto que el brazo, lo que sobresalía de aquí, era ya hacia afuera ya huesos. Aquí había una carne bien negra, putrefacta, el reloj, y el resto eran dos huesos que salían, no había manos. Disculpen que sea, Dios mío, tan explícita, yo llevo días que créanme que ni duermo. Un equipo de la Guardia Civil, a raíz del descubrimiento, se traslada al lugar de los hechos. Era tan difícil de acceder a la zona que la gente de verdad tardaba en llegar, porque era tan alto que incluso ni todos los carros podían manejar hacia el lugar. Al punto que la persona que se encarga de hacer el levantamiento oficial de los cadáveres cuando ocurren este tipo de siniestros, el tipo se metió horas para llegar, horas, caballero, horas en el que obviamente otras personas entonces estaban procediendo a hacer todo lo que ustedes se puedan imaginar y más, al punto que el nivel de contaminación fue horrible. Casi que destruyeron toda la escena del crimen. Procedieron a desenterrar lo que primeramente ellos pensaban que era un hombre, y cuando van cavando resultan que lo que descubren son 3 cuerpos de mujeres. Hasta ese momento obviamente no se podían todavía identificar como a las 3 niñas, como a Toñi, Desiree y Miriam, pero sí vieron el nivel súper avanzado de putrefacción. Empezaron a contaminar toda la escena. Caballero, literal les estoy diciendo que esta gente fue un desmadre lo que hicieron, sacando los cadáveres, tocando todo, poniendo las piezas juntas, las fotografías que debían irse tomando según iban descubriendo cosas en la escena o en partes de lo que era mientras se desenterraban las víctimas. No había nada, porque las poca gente que estaban ahí estaban sacando todo, y entonces es como que cada cual se olvidó de hacer su trabajo. Los cadáveres se hallaron envueltos en una alfombra grande y curiosamente nueva. Estaban atados de manos y pies, apilados, pero sin estar literal como que uno encima del otro, porque al parecer donde las habían dejado en esa fosa es como que había espacio. 2 de los cuerpos presentaban la cabeza separada y en un súper avanzado estado de descomposición, al punto que era imposible decir quién era nadie. Aún así, las autoridades sospechaban que pudiera tratarse de las 3 niñas. Al parecer, por las primeras observaciones se pudo identificar como que la causa de muerte había sido por unos disparos que cada una había recibido en la cabeza. Pero lo más importante que se encontró fue en los matorrales una pieza, un pequeño pedazo de papel que contenía información crucial para el caso, que resultó ser un volante de la Seguridad Social, donde aparecía perfectamente legible el nombre de Enrique Anglés, quien en el hospital La Fe había sido atendido por un caso de una enfermedad venérea de sífilis. Se llevan los cuerpos a una morgue para tratar de hacer la primera autopsia y finalmente identificarlos, aunque ya es como que había una seguridad total de que eran las niñas, pero obviamente no se podía asegurar porque había que seguir un protocolo. Sí resultaron ser, chicos, estos 3 angelitos
algo que inmediatamente choqueó a la familia, al pueblo y al país entero, que ya para ese entonces estaban al tanto de todo lo que estaba sucediendo con este caso. Y caemos entonces en los primeros sospechosos. Había que encontrar al tal Enrique porque su documento estaba en el lugar de los hechos y había que dar con él. Se presentan en su hogar, encuentran que Enrique tiene un hermano que se llama Antonio, el cual literal era una joyita. Un pasado bien cargadito, miles de robos, violencia contra una novia que había tenido en el pasado, a la cual había mantenido secuestrada. El chiquito ya era hartamente conocido y no precisamente por ser bueno. ¿Se encontraba Antonio en la vivienda? Supuestamente sí, pero se escapó, ya que cuando la policía llega, sus hermanos están como que trancando todo para dar tiempo a que Antonio se dé a la fuga, al punto que cuando ya entran a la vivienda, ni rastros de Antonio, jamás dieron con Antonio. Supuestamente él era Spider-Man y se lanzó de un piso súper alto, cayó en un techo, de ahí brincó a otro techo y brincó a otro techo que lo llevó a una zona donde literalmente es donde la policía no había establecido un perímetro para asegurar a el que estaban buscando. Hasta estas alturas, el tal Antonio jamás, y estamos en el 2020, caballero, ha aparecido. Pero espérense, porque esto promete. Terminan llevándose al tal Enrique, terminan llevándose a la hermana de ellos, Kelly, al novio de Kelly. Más tarde pues llega hasta el hogar otros dos hermanos, Ricardo y Mauricio, estos acompañados de un amigo, Miguel Ricard, que es un gran amigo íntimo de la familia que se encontraba también viviendo con ellos ahí en la casa. Se llevan a Miguel porque lo habían reconocido, porque también él tenía como que un pasado. Y aún así, pues bueno, es monta y gente, preso. Pero irónicamente el que más importaba en toda la historia, que era Antonio, a Dios se te quiso, jamás que lo volvieron a ver. Después de largos interrogatorios, todo queda en estos principales sospechosos. Enrique, que finalmente queda descartado porque se probó de que él no había hecho nada, pero sí por un tiempo costó, ya que él, como tenía problemas, bajo la presión de los interrogatorios, dijo de que él sí había matado a las niñas, pero en verdad él no hizo nada, era una persona enferma, lo que tú le dijeras, él lo repetía como papagayo. Lamentablemente estaba bastante mal. Antonio, que es pues digamos como que ya el protagonista de todos los hechos, como que él era quien había hecho todo, que se había dado a la fuga, y Miguel Ricard, el amigo, que realizó una declaración voluntaria el 27 de enero, y esa fue la primera, de hecho, de las tantas que hizo. Todo esto pues mientras él quedaba detenido como el principal sospechoso de todo. Para hacer el cuento breve, Miguel Ricard cambió de declaraciones. Primero, confiesa su participación en los crímenes. Luego dice de que no tiene nada que ver. Después dice que sí. Después dice que no. El hombre tenía un merequetén armado que bueno, al final fue tanto el relajo que él fue el que terminó yendo a juicio y el que finalmente terminó siendo el que pagara la condena hasta que fue liberado casi que unos añitos atrás. Pero vamos ahora a referirnos al tema de las autopsias. Y digo las porque fueron dos. Hubo una primera autopsia que fue realizada casi prácticamente después de encontrados los cuerpos. Esta fue realizada el 28 de enero por un equipo formado por 6 forenses de Valencia. Proceso que llevaría un total de 8 horas ininterrumpidas. Se hizo un reporte que fue remitido al juzgado para el futuro juicio 3 meses después. Pero resulta de que la segunda autopsia llega por inconformidad de los familiares, quienes invitan al catedrático Luis Frontela para que fuera más minuciosa, más detallada, ya que en el primer reporte es como que prácticamente no había nada que aclarara las dudas de los familiares de las 3 niñas y del pueblo en general. Y este forense encuentra vellos púbicos en las ropas interiores de las niñas y también obviamente en sus genitales, algo que la primera
investigación no había encontrado. Qué casualidad. Y estos vellos públicos, caballero, irónicamente pertenecían a cualquiera, probablemente hasta a mí, menos a las personas que se les estaba acusando oficial y legalmente por haber cometido los hechos. ¿Cómo puede ser posible que todo este pendejerío, ninguno coincida con Miguel, con Antonio o con alguien más, cuando supuestamente fueron ellos los que perpetuaron el hecho? Yo me quedo muerta. Algo que también llamó la atención del investigador fue el estudio de las larvas. O sea, señores, hablando en plata cubana, los gusanos que nos comen cuando nos empezamos a podrir después que morimos. Ya que el tamaño de los insectos no se correspondía con el estado de putrefacción de los cadáveres. Como que no era posible de que esas larvas, con el tamaño que tenían, pudieran estar conectadas con el estado de pudrición que estaba ya en la carne de las tres ocisas. Lo que llevó al señor Frontela a deducir de que lo más probable es de que las niñas hayan sido enterradas en dos lugares diferentes. Y este segundo informe se fue entregado al juzgado 3 días antes del comienzo del juicio, o sea, 3 años después de que todo había acontecido, ya que el juicio oficial se celebró en el 96. Miguel Ricard, bajo presión, según sus propias palabras, recuerden que este hombre fue cambiando mucho las declaraciones, pero la que se mantuvo como oficial a la hora del juicio es una en la que él aseguraba, obviamente, de haberlo hecho, y él confiesa de que en la noche de los hechos él y Antonio recogieron a las 3 chicas que estaban haciendo autostop, que se dirigían a la discoteca Color, pero en vez de dirigirse a dicho club, lo que hicieron fue desviarse y dirigirse a esta zona montañosa de La Romana, donde habían un par de casetas abandonadas, lugares en pleno derrumbe, total destrucción, y ahí durante toda esa noche y la mañana siguiente estuvieron violando y torturando a las 3 niñas. Supuestamente en esta declaración él había contado que Antonio había violado a Toñita y a Miriam, y que él mismo entonces se había encargado de obligar a Desiree a tener relaciones íntimas con él. Los dos hombres supuestamente hacen un receso porque les da hambre y se dirigen a un local a buscar comida, porque ellos necesitaban alimentarse. Llegan entonces a este establecimiento que está justo a la entrada de ese pueblito más cercano a donde se encontraba el pequeño sistema montañoso, pero lo que los dueños del local recuerdan es que ellos habían ordenado 2 refrescos y 3 sándwiches, pero sin embargo ellos eran solamente 2, lo que levantó teorías de que quizás había una tercera persona inmiscuida. De hecho, por mucho tiempo se llegó a pensar que se trataba de Mauricio, uno de los hermanos de Antonio, pero después de que él fue llevado a declarar y a testificar y fue tratado de ser juzgado, pues no se pudo, porque no hubo evidencias para ubicar, para poner en el lugar de los hechos a Mauricio cuando todos estos acontecieron, por lo que el chiquito quedó libre. Ahora, ¿quién quita de que el tal Mauricio sí no haya tenido algo que ver? Quizás no en los asesinatos, porque de eso vamos a hablar más adelante, pero sí en el secuestro de las niñas junto con Miguel y Antonio. Después de merendar, regresan a El Barranco y ahí siguen violentando y torturando a las menores. Se acuestan a dormir un rato, se despiertan, las vuelven a violar. O sea que ellos estaban destruyendo a las pobres chiquitas física y psicológicamente, hasta que llega el punto de que deciden matarlas. Y las atan de manos y pies y las obligan a caminar desde las casetas como una distancia de alrededor de unos 800 metros, y es cuando llegan a la fosa que ya tenían preparada, y ahí las ultiman a disparos, a balazos, y luego pues proceden a dejarlas ahí ya enterradas. Como les he contado, Miguel vivía cambiando de declaraciones. Después que él dice que sí, que participó y que hizo y deshizo, luego llega una fecha, y es el 29 de marzo, en la que él se limpia las manos como Poncio Pilato y dice que no,
que él no tuvo nada que ver, que Antonio fue responsable de todo, que él lo único que hizo fue aguantar, sujetar, estar ahí como testigo presencial de todo, pero que él no tenía nada que ver, que Antonio era el que lo había hecho todo. A los 2 meses, él pues solicita hacer una nueva declaración y en esta él dice ser totalmente inocente de todos estos hechos y de que todo lo que él había dicho era porque la Guardia Civil lo había obligado. Ay, Dios mío, esto se está poniendo ya gris con pespuntes negros. Él dice que para forzar su autoinculpación, él fue torturado hasta el cansancio por los guardias que lo mantenían preso. Pero esto de cierta manera se contradice un poco, ya que uno de los médicos forenses que inspeccionó a Miguel para buscar ADN o pruebas o evidencias que correlacionara a él con las chicas, él no vio ninguna cicatriz, ninguna herida, ningún maltrato, ningún moretón, nada que indicara de que este hombre estaba siendo torturado por parte de la Guardia Civil, pero aún así Miguel se mantenía en que esos hechos sí habían ocurrido. Hasta la celebración del juicio, Ricard hizo 2 declaraciones más, para un total de 6 en toda la historia de este caso. Y finalmente llegamos al día del juicio, donde como único acusado presencial estaba Miguel Ricard, al cual se le pedían muchísimas sentencias por todos estos hechos. Este comenzó el lunes 12 de mayo de 1997 y se prolongó durante casi 50 sesiones, culminando el 30 de julio de ese mismo año. Fue encontrado culpable de todo lo que se le acusaba, que era, vuelvo y repito, rapto, violación, tortura, asesinato e inhumación ilegal de 3 menores. Hechos que lo hacían enfrentarse a una condena que oscilaban entre los 206 hasta los 245 años en prisión. Y vamos ahora a caer en el sumario, que es lo que le da un vuelco a toda esta historia. El sumario es obviamente donde se encuentra resumido, detalle a detalle, prueba a prueba, evidencia a evidencia, todo lo que ha acontecido en el caso. Este constaba de 4.144 folios recogidos en 20 tomos. Resulta que Fernando, el papá de Miriam, acompañado por un periodista y criminólogo que estuvo de acuerdo a llegar al fondo de todo esto y apoyar a Fernando, ellos deciden robar este sumario y le hacen fotocopias a todos los documentos. Comienzan una investigación partiendo de la base de que todo lo que se conocía como hechos factibles hasta estas instancias era totalmente falso, ya que Fernando, el padre de Miriam, según él, desde el mismo día que él descubrió de que su hija estaba muerta y ya luego pues procedió a saber todo lo que estaba pasando, las autopsias, luego pues los siguientes entierros, que fue una movilización general en el pueblo. Es como que Fernando tenía esa corazonada enorme como padre de que aquí había algo más tenebroso detrás. Él nunca había creído la versión oficial y con apoyo del sumario es que entonces él y su compañero comienzan una guerra que todavía probablemente se mantenga hasta el día de hoy mientras hablamos, donde ellos aseguran de que algo más tenebroso se encuentra detrás de todo este caso. Llega un punto que Fernando duda tanto de la veracidad de todo lo que se contaba, que él intenta, señoras y señores, aplazar o literal casi que desbaratar todo lo que es el juicio a como diera lugar, ya que en su cabeza este hombre estaba casi seguro de que Miguel era un hombre inocente, el que estaban utilizando como conejillo de indias. Él no creía que Miguel había matado a su hija y sus 2 amigas, como que tampoco lo había hecho Antonio. Él creía literal de que estos 2 hombres habían sido inculpados para esconder la verdad que había detrás de todo, en la que ellos creían, según las investigaciones que llevaban por su cuenta, que la historia real que había tocado vivir su hija y sus amigas en sus últimos momentos fue mucho más tenebrosa que la que se daba como oficial. Y aquí es donde entramos a ver todas las acusaciones de que esto fue realizado por un culto satánico, por grupos de poder, por sectas, de que fue hecho
por personas que se dedicaban a grabar videos snuff para venderlos a altos precios en la Deep Web. Y es que Luis Frontela, el doctor que hizo la segunda autopsia, él reveló justo ahí, antes de que el juicio comenzara, de que él tenía en su poder una manta, una alfombra, en la cual había sangre, había semen y había mucho ADN que demostraba y traía como evidencia al caso nuevos aportes que no habían sido vistos hasta ahora, por lo cual ellos consideraban que para hacer una investigación más profunda el caso se debería pues retener momentáneamente y el juicio debería aplazarse. Más de 1500 personas en Alcácer, en las calles, gritando que el juicio se aplazara, con Fernando García, el padre de Miriam, a la cabeza. Pero bueno, esto no funcionó. Aún así, el juicio se hizo en tiempo y espacio tal como estaba programado. Si tú a mí me preguntas, para mí la verdad, el juicio fue un asco, fue una burla, fue horrible, porque teníamos a todas las autoridades, es como que a timbales, queriendo demostrar de que Miguel era el culpable, y era tanto el afán de hacerlo ver así que nadie se abría de mente, nadie dejaba de verdad volar sus horizontes, expandirlos, para también valorar mucha información que se estaba trayendo que era significativa. A mí no me cabe en la cabeza cómo si hay evidencias que demostraba que Miguel ni había estado en la romana, ni había tocado a las niñas porque los vellos púbicos no le pertenecían. Incluso en el ADN encontrado en el automóvil, señores, ni ADN de Miguel había. Lo que se encontró en el automóvil era ADN de sabe Dios quién, de cualquiera, menos del pobre Miguel. Tú me disculpas, pero aquí ya estamos ya presenciando una injusticia. Para mí que este pobre hombre no hizo nada y le montaron una gatada. Porque lo que aquí iba a pasar es que no importara lo que se descubriera o lo que se hablara en el juicio, ya la condena de este pobre infeliz, eso ya estaba ya, o sea, ahí preparada sí o sí. Al hombre lo iban a mandar a podrirse a como diera lugar, no importara lo que sucediera en ese juzgado. Y llegamos a la sentencia, que fue el 5 de septiembre de 1997. ¿Dónde? ¿Qué creen que pasó? Por supuesto, Miguel Ricard fue acusado, salió culpable y se le dio una sentencia a 170 años de privación de libertad. También se le impusieron los costos del juicio y una indemnización a la familia por 300 millones de pesetas, que no sé de dónde carajos los iba a pagar porque era un muerto de hambre, pero bueno, así es la justicia. El 29 de noviembre del 2013... al ser revocada la doctrina Parot, Miguel Ricard queda en libertad tras permanecer 20 años en prisión. A su salida de la cárcel, todos estaban esperando por él, los medios, parte del pueblo, le hicieron un seguimiento horrible. El hombre se dio a la fuga, se montó en un tren, y así es como oficialmente Miguel desaparece, que hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, más nunca se ha vuelto a saber de él. Pero fue realmente Antonio Anglés y Miguel Ricard los que asesinaron a Tony, Desiree y Miriam. Es cuestionable. Lo voy a dejar a el criterio de todos ustedes. ¿Y qué es lo que sucede, mi gente? Que el padre de Miriam se involucró demasiado personal y activamente en todo este caso de los asesinatos de las niñas. Sí ayudó mucho a levantar teorías muy interesantes y que tienen un peso enorme dentro de todos estos acontecimientos. Y es que todos los problemas, mi gente, pues vienen desde la génesis de lo que es el caso Alcácer. Desde el primer día aquí todo estuvo mal hecho en todo el sentido de la palabra. Les recuerdo que tras el hallazgo de los cadáveres hubo muchísimas deficiencias en la instrucción del caso, falta de colaboración de las autoridades, había como que muchos secretos, no contaban nada, las familias tuvieron muy poco acceso a toda la información, lo que llevó a suponer, debido a lo rápido que todo se manejaba y la poca colaboración de los que estaban encargados de estar ahí para la familia,
al punto que ya pues Fernando dice, no, mira, aquí está sucediendo algo. Y junto con Juan Ignacio Blanco pues ambos se dedican desde ese momento a convertirse en investigadores extraoficiales del caso, ya que él sentía que se estaba ocultando toda la verdad detrás del crimen. Ellos cuestionaron el trabajo de la Guardia Civil, de los forenses, de los jueces. Para ellos era como una gran conspiración con el crimen para ocultar la verdad detrás de este, ya que estaban tratando de cuidarle las espaldas, al parecer, a gente muy pudiente. Ellos creen de que Ricard y Anglés solamente se encargaron de secuestrar, de raptar a las niñas, y de ahí fueron entregadas a esta supuesta banda que fue la que se encargó de cometer los atroces crímenes contra Toñita, Desiree y Miriam. Esta supuesta banda criminal estaría conformada por políticos y empresarios con muchísimo dinero. Se dedicaban a la grabación de videos snuff. Normalmente en este tipo de películas se amputan piernas, brazos, les extraen o les cortan órganos o pedazos de piel. Incluso hay una teoría muy fuerte en todo esto de lo que fue la autopsia, que fue hecha por segunda vez, que relata de que en el cuerpo habían algunas heridas de que probablemente hayan incluso llegadas a ser antes de las muertes de las niñas, donde probablemente se hayan puesto hasta a animales a que comieran de ellas, de su carne, o que se haya incluso llegado a practicar hasta canibalismo. Estos hombres, a quienes denominaron el clan de la moraleja, pagarían altas sumas de dinero por llevar a cabo los hechos. Creen que las niñas pudieron haber estado retenidas hasta en 4 diferentes lugares antes de sus asesinatos, y que estas fueron enterradas en 2 lugares diferentes. Con el paso de los años, Juan Ignacio Blanco aseguró tener en su poder un video snuff donde Desiree, una de las 3 chicas, era la protagonista, y se veía claramente cómo era torturada, violada y asesinada, y que ese video que estaba en su poder, él lo iba a liberar algún día para que fuera de conocimiento público. De todas maneras, este señor falleció en el año de 2019 y nunca se llegó a confirmar si era cierto o no la existencia de esta cinta, pero muchos pensaban de que el señor lo que estaba era especulando y que todo era mentira. Pero ¿por qué tendría peso esta teoría del video snuff? Número 1, encontrados los cuerpos, vuelvo y repito, es como si adrede toda la escena se hubiera contaminado, como si hubiera sido hecho a propósito. A la mayoría de los médicos forenses que participaron en la primera autopsia se les llamó mentirosos, ineptos, ya que sienten de que ellos no fueron de verdad profesionales haciendo su trabajo, al punto de llegar a deshacerse de muchas pruebas contundentes para poder hallar a un asesino, como por ejemplo la limpieza exhaustiva de los cuerpos, algo que es un procedimiento normal en este caso, que es como si casi que vaya, le hubieran pasado como que cloro, el calzado y la ropa, las chaquetas de las niñas, todo fue mandado a lavar. ¿Cómo tú vas a mandar a lavar piezas de ropa que pueden ser claves para llevar a pistas que indiquen quién tuvo que ver con este asesinato? Yo la verdad que no entiendo nada. Al fiscal del caso, Enrique Beltrán, le acusaron fuertemente de no trabajar lo suficiente, porque obvio, repito, en cuanto a lo que era el manejo de los cuerpos y autopsias y entierro, todo era así de rápido, pero ya lo que era la investigación es como que todo se iba ralentizando, no se hacía nada, no se buscaba nada. Curiosamente, así en un 2x3, ya de momento, ay, tenemos a todos los que fueron causantes de este crimen, ya tenemos los culpables, y es como que eso fue despertando este interés popular de que había algo más turbio detrás de la historia. Siguiendo con los hallazgos, es inconcebible, señoras y señores, cómo los trozos del volante de la Seguridad Social, o sea, los papeles que incriminaban a Enrique, el hermano de Antonio, estaban allí después de 75 días como si nada. Estamos hablando de una montaña con un clima bien intenso, donde había mucho frío, mucho viento, y tú me vas a decir a mí que un trocito
trocito pendejo de papel va a aguantar allí esperando a que lo descubran como si nada hubiera pasado? Señores, eso fue plantado, eso fue evidencia plantada en el lugar de los hechos. Y también uno se queda muerta porque uno dice, ok, los hechos ocurrieron aquí. Las chiquitas fueron torturadas, cortadas, tasajeadas, apuñaladas, disparadas. ¿Qué es lo menos que tú esperas que sobre en tanto la caseta como en la fosa común? Caballero, sangre. Ahí tenía que haber sangre a chorros, como en la película El Resplandor. Y es increíble cómo no apareció ni siquiera una sola gota. ¿Qué fue? ¿El chupacabra? Los colchones totalmente limpios, no había ningún tipo de marquita de sangre, de fluidos orgánicos de las niñas o de sus victimarios, no había un cabello, no había una muestra, nada que indicara con seguridad de que allí habían estado las tres asesinadas. Lo único que encontraron fue una argollita de una de las niñas, pero que obviamente se supone de que fue puesta ahí en el lugar para que sirviera como que de prueba de que ellas sí habían pasado por ahí, cuando en realidad nunca habían llegado. En todo el tramo de la caseta a la fosa estaba totalmente limpio, impecable. Señores, la sangre seca, pero deja mancha, no desaparece como el agua. El agua se seca y desaparece, la sangre no. La sangre deja mancha. Entonces, ¿cómo es posible que ni en la caseta, ni en el tramo, ni en la fosa hubiera nada? Algo que también se comentó por muchísimo tiempo es que en la fosa no solo estaban los cuerpos descompuestos de las tres niñas, sino también huesos de otros cuerpos que jamás pudieron ser identificados, y es como que los asesinos los tiraron ahí para que pensaran que eran de las niñas, pero resulta de que esos huesos no pertenecían a las niñas, pertenecían a otras personas, lo que conllevó a creer a todo mundo que probablemente esto era una red que estaba trabajando fuerte en la zona y las niñas no habían sido sus primeras víctimas. Los dos señores que descubrieron los cuerpos, con el tiempo muchas personas, tanto la prensa como el padre de Miriam y otros más, intentaron comunicarse con ellos, volver a hablarles para otras declaraciones, y estos se negaron rotundamente, al punto que más nunca ellos abrieron la boca sobre el caso. En general se veía como que mucho miedo, como que mucho temor, como que nadie quería ni siquiera ya que se tocara más el tema. Ok, mis amores, esto es un caso muy amplio, muy difícil, muy complejo, al punto que siento que ya es momento de que yo me detenga, porque por hechos y por teorías y por tantas cosas que sucedió con los asesinatos de las niñas de Alcácer, yo pudiera estar una semana entera hablando del tema en mi canal. Por eso prefiero invitarlos a que ustedes se documenten en YouTube, en internet, que busquen muchos blogs que hay que hablen del tema, para que puedan encontrar muchas cosas más a fondo, porque es que siento que no voy a poder terminar. Pero para cerrar ya todo esto, ¿qué es lo que sí quiero aclarar? Y es la gran duda que tiene mucha gente: ¿por qué no mataron? ¿Por qué no llegaron a deshacerse tanto de Luis Ignacio Blanco como de Fernando García? Yo creo que la idea fue dejarlos en vida, dejarlos que estuvieran en los medios, dejarlos que se siguiera acrecentando todo el interés y mover a toda España en relación, en torno a todo el caso de las tres niñas, para entonces poder estos grupos que supuestamente se estarían dedicando a todo esto seguir haciendo desaparecer víctimas y nunca ser encontrados, y ellos poder seguir en secreto secuestrando, torturando, violando y asesinando menores de edad. Mucha gente desaparecía, casos puntuales, una niña por aquí, una niña por allá, un varoncito por no sé dónde, y de eso nunca nadie habló. Es como que ellos sacrificaron, pudieron llegar como que a exponerse un poco con el caso de las tres niñas de Alcácer,
pero era para eso, para que todo se enfocara ahí y ellos poder seguir haciendo sus fechorías. Ojalá y algún día se pueda hacer justicia y se sepa toda la verdad de qué realmente pasó en este caso, pero por lo menos puso el tema en el mapa. Yo creo que anterior a esto en España nunca se había hablado de grupos de poder, de sectas satánicas, de gente haciendo películas snuff, al punto que llevó a la gente a de verdad tener más cuidado, a preocuparse más. El autostop, o sea, se desapareció totalmente, más nunca nadie lo practicó. Es como que a través de la desgracia hubo muchos cambios que forzaron a la comunidad a dirigirse a un estilo de vida diferente al que conocían anterior al día de los hechos. Si ustedes tienen algo que se me quedó, o ustedes tienen algo que les llama la atención, o ustedes conocen algo que yo no mencioné o que yo no dije, o alguna teoría, por favor ayúdenme. Adoro conversar de estos temas. Déjenlo en los comentarios, suscríbanse, compartan, regálenme un like y esperen muy pronto un nuevo caso aquí en el Coven de las 3 M's. Gracias y adiós.